Hola a todos. Vamos a ver el bloque de los capítulos 1 al 6 de Elamán y vamos a conocer lo que se ha venido a llamar el ciclo del orgullo nefita. Tenéis aquí un ejemplo de lo que es el círculo, donde tenemos que el pueblo prospera, luego cae en el orgullo, comete pecado, esto causa su destrucción, esto les causa tristeza, se humillan, se arrepienten, reciben bendiciones y vuelven a prosperar. Sinceramente, con esto ya tendríamos terminado la clase, ya podríamos irnos, pero vamos a analizarlo un poco mejor. Al principio de Elamán dice el primer capítulo, Elamán 1.1, el primer versículo, que al principiar el año 40 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita. ¿Qué pasó? Que Paorán, el que era el juez principal, el que ocupaba el asiento judicial, el gobierno, muere. Y entonces hay que decidir quién es el sucesor en el cargo. Y de los hijos que tiene, 3 se disputan el cargo: Paorán, Pacumeni y Paanki. Resulta que la voz del pueblo elige a Paorán. Pacumeni, al ver que ha perdido la elección, pues dice, vale, pues yo me uno a la voz del pueblo, no pasa nada. Pero Pacumeni se rebela y finalmente es juzgado y condenado a muerte por esa rebelión. Los seguidores de Pacumeni, los que querían que Pacumeni fuera el presidente del gobierno, digamos, que ocupara el asiento judicial, consiguen que un tal Kishkumen asesine a Paorán, hijo de Paorán. Y aquí comienzan lo que luego conoceremos como las secretas combinaciones. Personas, grupos que asesinan, que roban, que tienen ansia de poder y tienen sus propias combinaciones, sus claves, sus señas, sus secretos. A Paorán lo habían matado. Pacumeni dice que él se conforma y Paanki es condenado a muerte, así que queda vivo Pacumeni, por lo tanto él es nombrado juez superior. Aquí hay una enseñanza muy importante. Nos dice el versículo 18 que por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno no habían conservado guardias suficientes en la tierra de Zaraemla y no habían supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir al centro de sus tierras. Muchas veces damos por sentado o no nos damos cuenta de las artimañas de Satanás. Pensamos, quizás Satanás me puede tentar en ver el fútbol los domingos, porque me encanta. Quizás Satanás me va a tentar en esto, y estamos pendientes de las cosas en las que creemos que él nos va a tentar. Pero ¿qué pasa cuando nos tienta en el centro de nuestras tierras, en nuestro Zaraemla, en algo que no pensábamos que nos iba a tentar? Ahí es donde podemos caer, y ahí es donde cayeron los nefitas. En cuanto al círculo, este ciclo de orgullo que hemos visto, los capítulos de Elamán, los capítulos del 1 al 11, pero sobre todo del 6 al 11, que lo veremos en la próxima clase, están llenas de ejemplos de cómo los nefitas van por estas fases continuamente. Vamos a ver de todas maneras en estos primeros capítulos algunos ejemplos. Podemos ver, tengo aquí, podemos ver por ejemplo en el capítulo 3 de Elamán 3, versículo 24, se nos dice: y ocurrió que en este mismo año hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Y tan grande fue la prosperidad de la iglesia y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo, que aun los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo,
Y aconteció que la obra del Señor prosperó a tal grado que se bautizaron muchas almas e ingresaron a la iglesia de Dios, sí, hasta decenas de miles. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en el versículo 33 que se nos dice: y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción de ¿qué? Del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. El orgullo no va a entrar en la iglesia en sí como institución, sino en nuestros corazones, si no estamos verdaderamente convertidos. Y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. Nosotros pensamos que jamás perseguiríamos a ningún miembro de la Iglesia, y sin embargo, quizás a veces lo hacemos. Cuando criticamos a un hermano, a una hermana, a un líder, cuando no ayudamos, somos, por ejemplo, presidenta de las mujeres jóvenes y no ayudo a una mujer joven que tiene un problema, o soy maestro de la escuela dominical y veo que hay un alumno que es diferente a los demás y lo trato mal de alguna manera, o lo ignoro o no le doy oportunidades de progresar, quizás de esa manera estamos persiguiendo a los demás. Sería interesante comentar como familia o escribir en nuestro diario de qué maneras quizás se puede perseguir a los miembros de la Iglesia y qué vamos a hacer, por ejemplo, esta semana para contrarrestar eso. Muy bien, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en este ciclo de orgullo? ¿Qué hicieron los que verdaderamente estaban convertidos al Señor? Se nos dice en el versículo 35, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Y aquí quisiera comentarles algo que he visto en una página web. Ustedes escriben en internet Central del Libro de Mormón, hay un montón de ayudas y unos vídeos excepcionales precisamente sobre Ven, sígueme. En este último, de la mano 1 al 6, un hermano al que yo admiro muchísimo, Tyler Griffith, él pertenece al sistema educativo de la Iglesia, él habla acerca de este ciclo, pero además comenta algo muy interesante. Voy a coger un rotulador. Él dice lo siguiente, ya estoy aquí. Él dice lo siguiente. Él dice que este círculo podríamos decir que es para personas de carácter terrestre. Vamos a poner aquí terrestre. Son aquellos que son nobles, que lo intentan, que prosperan, pero caen en el orgullo, pecan, se humillan, vuelven a recibir bendiciones, pero vuelven a caer, vuelven a pecar y vuelven. Entonces, ¿qué pasaba con los nefitas que se volvieron inicuos? Ellos desgraciadamente, o las personas que son inicuas, desgraciadamente son orgullosas, y cuando cometen pecado caen en la destrucción y llevan una vida triste, lo que hacen es que vuelven a enorgullecerse en una espiral que les lleva hacia abajo. Estas son las personas de carácter celestial. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos crear nuestro propio ciclo de conversión. Cuando prosperamos, no debemos caer en el orgullo. Cuando prosperamos, nosotros debemos ser humildes.
reconocer las cosas que tenemos. Gracias, Padre, por todo lo que tengo. Y entonces me arrepiento e intento ser mejor, recibo bendiciones en una espiral que me lleva hacia arriba. Y esto es ser de carácter celestial. ¿Y cómo se consigue esto? Con una de las escrituras más hermosas que hay en el libro de Mormón. En el Amán, en el capítulo 5, versículo 12, se nos dice que el Amán había hablado a sus hijos. El Amán, hijo de Elamán, tenía 2 hijos, Nefi y Lei, y les enseñó y les dijo: y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Si una casa está edificada sobre un cimiento de arena o de grava, cuando lleguen, no una pequeña brisa, Satanás no hace eso, Satanás nos azota con sus torbellinos, con su granizo. Las tormentas que vamos a tener en nuestra vida van a ser duras, pero duras. Cuando yo estuve en la Academia de Ávila de Policía, me encantaba ver las murallas de Ávila, sobre la roca, sobre un cimiento firme. Ese es Jesucristo. Ese debe ser nuestro fundamento. Porque a veces vamos a tener pequeñas tentaciones, pero créanme, mis hermanos y hermanas, a veces vendrán tentaciones muy fuertes. Y el ayuno y la oración y el estudio del Evangelio y el ser caritativos, eso es tener un fundamento firme. Eso nos hará que seamos purificados y santificados. Eso nos hará que podamos arrepentirnos continuamente sin tener que caer en el orgullo. Eso nos hará que nosotros podamos estar establecidos de una manera firme. Yo quiero testificaros que podemos salir de este ciclo. La verdadera clave está en humillarnos, en la humildad. Y también algo muy importante, si no podemos ayunar físicamente, hay muchos tipos de ayuno. Podemos ayunar, abstenernos de aquello que nos aleja de Cristo. Pueden ser cosas que nos hacen perder el tiempo, pueden ser actitudes hacia personas que nos hacen sentir mal. Hay muchos tipos de ayuno. Les testifico que Jesucristo es la roca sobre la cual debemos fundarnos y que si somos humildes, entonces podremos siempre con agradecimiento arrepentirnos, recibir bendiciones y entonces prosperar. En el nombre de Jesucristo. Amén.